vez has sentido que tu cuerpo te traiciona justo cuando más necesitas que responda? Estás ahí frente al público, tienes la idea, sabes que lo que vas a decir es valioso, pero de repente el aire se vuelve pesado. Sientes ese nudo seco en la garganta que parece un muro de concreto. Las manos te sudan y el corazón te late a 1000 kilómetros por hora como que quiere salir del pecho. Y de pronto, esa mente que hace 5 minutos sabía todo lo que iba a decir, su discurso claramente, se le olvida todo. Y lo peor no es el olvido, lo peor es la mirada interna que te dice: ¿qué haces aquí? Sal corriendo, vas a quedar muy mal. Te lo digo porque yo estuve ahí. Sé lo que es sentir que el miedo no es solo una emoción, sino una cárcel física que te impide crecer, que te hace rechazar oportunidades, que te hace callar en las reuniones del trabajo y que te quita el sueño la noche antes de una presentación. Escucha bien esto: alguien con menos preparación y menos experiencia que tú te está ganando terreno, solo por una cosa, porque sabe hablar en público. He pasado más de 20 años frente a micrófonos y cámaras y he visto a líderes brillantes desmoronarse por no saber controlar el pánico escénico. Pero hoy quiero decirte algo fundamental: el miedo no se elimina, se controla y se transmuta en combustible. La comunicación no es un don con el que se nace, es una arquitectura que se construye paso a paso. En este video te voy a enseñar brevemente qué puedes hacer para dominar el arte de la elocuencia. Vamos a ver técnicas que utilizan los grandes líderes para hablar bien, con fluidez y proyectando una seguridad inquebrantable. Te enseñaré la estructura de tu mente, a usar tu tono de voz como instrumento y a controlar esos nervios que te paralizan. Si ya estás listo para transformar tu forma de comunicarte y ganar el respeto que mereces, ponte cómodo o cómoda y suscríbete a mi canal, por cierto, si aún no lo has hecho. Yo soy José Gregorio Morales. Comenzamos. Capítulo 1. El miedo. Hablemos del miedo. Y el miedo es una emoción, un sentimiento inherente al ser humano. No puedes dejar de sentir miedo, de sentir temor, y más cuando vas a hacer algo a lo que no estás acostumbrado. Ejemplo, pararte frente a una gran audiencia, frente a muchísimas personas. Nuestro cerebro, la verdad, no está preparado para ese tipo de situaciones. Por eso lo primero que quiero que sepas es que es normal esa sensación. Y todos, incluso los más experimentados, atraviesan por esa fase de sentir algo de miedo. Pero evaluemos realmente a qué le temes. Muchas personas aseguran que tienen miedo a que se le olvide el discurso, puedan decir algo erróneo, algo mal, a que se puedan caer incluso en la tarima, a que su mente quede en blanco. Y creen que ese es el miedo de hablar en público. No, eso no es miedo de hablar en público, ese es miedo a que seas juzgado, como lo escuchas. Haz el siguiente ejercicio. ¿Recuerdas la última vez que estuviste como público en un teatro o en una reunión donde había alguien en la tarima hablando? Estoy seguro que apenas esa persona salió a la tarima, emitiste un juicio. ¿Te agrada? ¿No te agrada? ¿Te gusta su ropa? ¿No te gusta su ropa? ¿Es alto? ¿Es flaco? ¿Es gordo? ¿Es gorda? ¿Es flaco? Siempre vamos a emitir un juicio y vamos a poner una etiqueta. Y como tú lo has hecho, sabes que cuando te corresponda a ti hablar frente al público, también lo harán contigo. Te voy a invitar a que hagas otro ejercicio. ¿Recuerdas esos domingos en casa con tu familia, con tus amigos, en el cumpleaños de algún vecino, donde todos te conocen y tú tienes que hablar, no en público, pero hablar con ellos? ¿Experimentas o sientes algún miedo? Estoy seguro que no. Por más tímido o tímida que seas, estoy seguro que cuando estás en un entorno seguro, no sientes ningún temor. ¿Sabes por qué? Porque estás seguro o segura que no están emitiendo un juicio hacia ti. Ya te han visto, ya saben quién eres. Pero cuando te presentas frente a un grupo de desconocidos, sabes que te enjuiciarán. Tengo buenas y malas noticias. No podemos controlar lo que el público piense de nosotros. Y sí, habrá un juicio y habrá una etiqueta. Tienes que entenderlo. Pero eso no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu mente y lo que haces con esa emoción y ese sentimiento. Al final de este video te voy a dar algunos tips bien concretos para que suprimas todos esos miedos. Pero por lo pronto, lo que te puedo decir es que tu mente se puede quedar en blanco precisamente porque dedicas tiempo y memoria en pensar lo que pueden estar opinando de ti. Y olvidas lo que realmente es importante, tu mensaje, el contenido y lo que estás haciendo allí, que es precisamente emitir un mensaje y convencer o transmitir una información de alto valor para la audiencia. Capítulo 2. Preparando el discurso. Fíjense, existe una estructura muy básica de hace más de 2500 años, que es introducción, desarrollo y cierre.
Es básico. ¿Qué ocurre? Que por muchísimo tiempo y en los colegios, en la universidad incluso, nos enseñaron que la forma de iniciar una presentación, una exposición, es presentándonos, diciéndonos: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es José Gregorio Morales y vengo a hablarles de... Esa conexión o esa manera de iniciar una presentación es tu gran enemigo para perder la atención del público. Y lo que quieres precisamente es la atención de las personas. Tenemos que olvidarnos un poco del ego. Cuando decimos yo soy, yo tengo, yo hice, estamos hablando desde el ego. Y tienes que descuidarlo, olvidarlo. Lo importante es tu audiencia, lo importante es el mensaje. Aunque suene un poco extraño que lo diga, no eres tú el protagonista. Y como dejas de ser tú el protagonista, te concentras en lo que realmente importa, que es el mensaje. Luego viene, por supuesto, el desarrollo, y hay muchas técnicas que en otros videos les explicaré para que ese desarrollo sea fluido y elocuente, y luego el cierre. Entonces, en la introducción, lo que tenemos que hacer es buscar ganchos que llamen la atención. Esto también es utilizado en los medios de comunicación. Cuando vemos o veíamos un periódico, habían titulares que te daban una información o un abreboca de lo que ibas a ver en el resto del artículo. Aquí en YouTube también ocurre un título importante que invita a las personas a querer entender y saber un poco más de lo que se está hablando. Por eso, concéntrate en buscar palabras, frases o datos importantes para iniciar tu discurso. Ejemplo, ¿sabían que el 90% de las personas sufren o padecen de insomnio? Es un dato importante que muchas personas quizás van a querer saber y conocer un poco más de esto. Otra técnica pudiese fácilmente iniciar con un cuento, con una breve anécdota. Por ejemplo, esta mañana descubrí que soy un caos. Cuando dices eso, las personas inmediatamente van a decir: ¿y por qué es un caos? Quiero saber más. Generas lo que llamamos hoy en día FOMO, sentir que te estás perdiendo de algo y quieres entender un poco más. Lo importante al iniciar el discurso es tener la atención del público, y una vez que la tienes, debes aprender o debes procurar canalizar muy bien esa atención que ya obtuviste. Y una técnica que yo uso con muchísima frecuencia al inicio de mis discursos es dar gancho, explicar el porqué y narrar una historia. Y la historia es la amalgama perfecta de esos conceptos un poco complicados. Recuerda que las personas no te van a recordar por lo que dijiste, sino por lo que le hiciste sentir, y hacemos sentir a través de historias. Recuerden que nuestro cerebro se acostumbró a escuchar historias de nuestra abuela, de las películas de Disney, de las telenovelas, de las series, incluso lo que seguimos viendo hoy en Netflix. Aprendemos y entendemos porque sentimos algo a través de esa historia que estamos viendo o que estamos escuchando. Entonces, dato importante, por ejemplo, esto es un ejemplo: el 80% de los seres humanos son caóticos. ¿Por qué? Resulta que un estudio de una universidad prestigiosa evaluó a más de 1000 personas y determinó que efectivamente somos caóticos porque vivimos tomando decisiones de manera errática durante todo el día. Ahí está el porqué. Y la historia, por ejemplo. Y entendí que esto era así porque en la mañana, cuando me desperté, estuve revisándome. Ayer me desperté y empecé a revisar cómo era mi día a día. Tomo el teléfono, visto a los niños para ir al colegio, hago el desayuno, tengo que elegir lo que me voy a poner, empiezo a pensar los correos que tengo que responder. Es decir, a través de una historia propia estás confirmando lo que estás diciendo, y esto es poderosísimo a la hora de dar un discurso o de transmitir una información. Y esta misma estructura la puedes repetir en distintos momentos durante todo tu discurso o durante toda tu presentación, es decir, dando datos, explicando el porqué y narrando una historia o un ejemplo que haga que todo eso se condense para que las personas puedan entenderte. Pero hay otro gran temor que muchas personas tienen, y es: ¿cuál será mi tono de voz? ¿Mi voz es fea o es bonita? Lo hablamos en el siguiente capítulo. Capítulo 3, la voz. Y hablemos de la voz. Y sabían que hay muchísimas personas, afortunadamente esto cada vez es menor, lo he determinado en mis cursos, en mis talleres y en las conferencias, y es que a muchísimas personas no le agrada su tono de voz. Sienten que su voz es muy finita, la definen así, o muy aguda o muy nasal, y resulta que la mayoría de las personas lo que les ocurre es que no están familiarizados con su voz. Es decir, la manera en la que tú te escuchas no es la misma forma en la que te escucha el resto del mundo. Cuando tú hablas, tu voz sale de la boca y se traslada a través del aire para llegar al oído de las otras personas. Pero tú no te escuchas de esa misma manera, tú te escuchas internamente. Tu voz sube, resuena aquí y te escuchas. Por eso quizás cuando envías un voice o cuando te ves en un video, te resulta un tanto extraño escuchar tu voz y terminas concluyendo que tu voz es fea. Y en la mayoría de mis cursos y talleres con los equipos de venta, que es con lo que trabajo normalmente, de distintas empresas, cuando los evalúo, casi ninguno, por no decir nadie, tiene un tono de voz
que sea desagradable. De hecho, yo no considero que exista un tono de voz agradable. Quizá hemos idealizado los tonos de voz de los locutores, de los conductores de televisión, de este tipo de personas que tienen voces que quizás proyectan un poco más. Y por eso las hemos idealizado y creemos que las personas que saben hablar bien y que saben comunicarse bien son solamente las personas que tienen esa voz de manera natural. Existen maneras de mejorar tu tono de voz, de proyectar más. Lo hablaré, déjenme saber en los comentarios si quieren un video de este tipo, para poder modular mejor, para poder manejar el volumen y que tu voz tenga otros matices. Pero lo hablamos en otros videos. Por lo pronto, hablemos ahora de un tema súper importante y al que las personas también le tienen mucho miedo. Fíjense que todo el tema de hablar bien está repleto de miedos. El miedo a la muletilla. Capítulo 4. Las muletillas. Seguramente te ha ocurrido que estás conversando y de pronto aparece un es decir, alargamos algunas palabras en espacios en blanco. Te voy a explicar qué son las muletillas. Las muletillas son un parcho para cubrir un silencio. Nuestro cerebro siente que cuando está hablando tiene que hablar de manera corrida y sin hacer ninguna pausa. Y cuando viene una pausa porque estás pensando en la próxima palabra o se te olvidó y estás recuperándola en tu cerebro porque tienes que seguir con el discurso, tu cerebro entiende que no puede haber silencio porque eso está mal y es donde llega el Sin embargo, acá voy a ser un poco flexible. Hacer alguno de estos sonidos o decir algo, alguna muletilla. Una muletilla se convierte en muletilla cuando la usas muchas veces. Si la usas una vez, porque bueno, se te escapó, no sería una muletilla. No está bien, pero tampoco es grave. ¿Cuándo se convierte en una muletilla grave? Cuando en tu discurso se repite de manera reiterada o muchísimas veces esa misma palabra o sonido. Muchísimas veces termina de hecho aturdiendo un poco a las personas y no se ve para nada profesional. ¿Qué tienes que hacer? Entender que los silencios son normales, incluso necesarios durante tu discurso. Haz el siguiente ejercicio. A partir de ahora, cada vez que estés pensando en lo que vas a decir y buscando esa palabra, ese conector, no emitas ningún sonido. Simplemente entiende que efectivamente el silencio es natural. Cuando hablamos debemos hacer algunas pausas. Así que a partir de este momento lo que debes hacer es abrazar cada uno de esos silencios, darle sentido a tu comunicación, a tu discurso y continuar. Así como nosotros avanzamos al siguiente capítulo. Capítulo 5. Tu cuerpo también habla. La mayoría de las personas cree o imagina falsamente que la comunicación es simplemente lo que sale de nuestra boca, es decir, cada una de las palabras que emitimos en nuestro discurso o en nuestra conferencia. Y resulta que sí, es supremamente importante cada una de nuestras palabras y de nuestra voz, pero un mensaje elocuente y un mensaje eficiente que logre captar la atención de las personas pasa porque el lenguaje corporal también se manifieste. Y es que cada gesto, cada forma, cada manera de decir, incluso las inflexiones, la forma en la que me comunico, la forma en la que digo las cosas, la forma en la que mi cuerpo se involucra en cada una de las palabras que digo, es lo que marca la diferencia entre un gran orador y un orador un poco deficiente. Tu rostro, tus ojos y tus manos son grandes aliados. Pero atención, no debes exagerar tampoco y también debes medir el espacio y el lugar donde te encuentres para saber si debes usar más o menos expresión corporal. No es lo mismo una presentación ejecutiva en un salón, en un recinto pequeño, que quizá una presentación en una tarima donde tienes que ocupar o abarcar la mayor cantidad de espacio en la tarima para poder expresarte libremente y llamar la atención constante de las personas. Y justamente el tema de llamar la atención, que no es llamar la atención sin sentido, sino con un sentido, y es que se conecten con tu mensaje, es lo que logramos a través de la expresión corporal de tus manos. Y acá no existe una gran técnica. Hay muchísimas personas que hablan de qué manera ubicar tus manos, de qué manera quizás mover tus ojos, hacia dónde ver. De hecho, los especialistas en lectura precisamente y detectar quizás mentiras mediante el lenguaje no verbal hacen mucho énfasis en justamente eso, en la mirada, en tus ojos, en las manos. Pero aunque existe una manera muy extensa de explicar esto, lo voy a resumir en pocas palabras y de una manera muy sencilla. La mejor forma de hacer que tu lenguaje corporal o no verbal esté en sintonía con lo que estás diciendo es que sientas cada una de las palabras que estás diciendo. No me gusta decirle a mis alumnos o a las personas que simplemente hagan un gesto cuando van a decir algo o hagan el otro porque pareciera o te ves sumamente robotizado.
forzado y no conectas. Tiene que verse de manera natural. Mi recomendación siempre va a ser que sientas lo que estás diciendo. Y yo siempre cito el ejemplo del enamoramiento. Cuando estás enamorado, tus hombros caen, tu voz es distinta, tu mirada es distinta, te aproximas a la persona, volteas quizá la mirada porque estás experimentando todo eso y estás dejando que tu cuerpo hable y fluya. Por eso es que no podemos ocultar cuando estamos enamorados. Acá lo importante es que si sientes miedo, allí sí quizá tienes que marcar una posición muy clave para evitar que tus gestos corporales delaten o se note que estás nervioso. Ahí sí tiene que ser un poco más controlado. Evitar meterte la mano en los bolsillos, evitar cruzar los brazos, evitar quizás movimientos muy erráticos, tocarte la cara. O sea, estos movimientos son los que tienes que controlar de manera muy consciente para evitar que se note que quizás estás un poco nervioso o nerviosa. Pero cuando tu discurso ya empezó a fluir, cuando estás transmitiendo el mensaje, más que conscientemente hacer cosas con tu cuerpo, con tus manos, es literalmente sentir lo que estás diciendo para que tu cuerpo de manera orgánica empiece a fluir con tu mensaje. Cuando tú te molestas, no te molestas y piensas cómo tu cuerpo va a actuar. Te molestas, sientes y en consecuencia tus manos funcionan y tus manos se mueven al compás de tu mensaje. Hay algunos elementos y para eso también voy a grabar un video. Déjenme en los comentarios también si quieren saber este tema. ¿Cuáles son los gestos que debes evitar? Porque pueden ser contraproducentes en tu discurso. Por ejemplo, señalar directamente a personas, dependiendo del contexto, puede o no ayudar a reforzar tu mensaje. El tema de las manos en los bolsillos, manos atrás. Hay momentos quizá medidos en los que lo puedes hacer, pero empieza a tomar conciencia de cómo tus manos se están moviendo. Recuerda que cuando tú muestras las manos, estás diciendo que todo está bien, que es transparente y que estás diciendo la verdad. Cuando alguien dice la verdad, muestra sus manos. Inconscientemente en nuestro cerebro, alguien que oculta sus manos está ocultando algo. No necesariamente te va a hacer daño, pero tu cerebro lo asume como que hay algo que no está bien. Y eso el cerebro lo interpreta inconscientemente, no lo hacemos consciente. No es que vemos a alguien con las manos en los bolsillos o ocultando las manos y conscientemente pensamos. Es que nos desconectamos de ese mensaje porque la persona algo puede estar ocultando. Y eso que normalmente ocultamos es el miedo. Por eso es que tenemos que proyectar muchísima seguridad y sobre todo practicar mucho. De eso hablamos en el siguiente capítulo. Y en este capítulo vamos a hablar precisamente de la seguridad que debemos transmitir. Y cuando hablamos de seguridad pareciera que fuese un hecho aislado de todo lo que ya hemos hablado. Pero resulta que la seguridad que transmites es el resultado de todo lo que ya hemos hablado. Entender tu mensaje, proyectar la voz, usar tu lenguaje corporal, evitar muletillas. Todo eso transmite seguridad. Por supuesto que hay algo muy importante que debes entender. Puedes dominar todo esto que te he dicho. Pero si no entiendes del tema del que vas a hablar, si no lo digeriste bien y si no, atención con esto, practicaste, lamentablemente de nada va a servir esto. Te puede ayudar un poco porque puedes mostrarte muy seguro, pero si vas a dar datos que no son los correctos o vas a hacer afirmaciones que no están bien, pues lamentablemente de nada habrá servido todo esto que has transmitido, todo este ejercicio, todo este esfuerzo que has hecho para transmitir un discurso elocuente o una presentación eficiente, si lamentablemente nada de eso está sustentado en datos reales. Por eso es importante que lo que vayas a decir sea comprobado, que estés seguro de lo que vas a decir, porque si no, absolutamente nada de lo anterior habrá servido. Les había prometido para esta parte algunos tips o recomendaciones finales que te permitirán precisamente tener o disminuir la ansiedad y el miedo a la hora de tener una presentación o hablar en público. Lo primero que les voy a decir es el tema de la respiración. Y parece un dato tonto o un dato al que casi nadie le presta atención. Y debo confesarles que yo estuve en ese lugar de escepticismo donde mi lógica me decía que eso no me iba a ayudar. Y yo entendía que no me podía ayudar porque yo digo, yo estoy respirando. Para estar vivo tengo que estar respirando. ¿Por qué respirar profundo me va a ayudar a calmarme si estoy nervioso? Y es que resulta que cuando estamos muy nerviosos, muy preocupados, nuestros niveles de cortisol se elevan. Y el cortisol lo que hace es ponerte en posición de huida. Te pone tenso, nervioso, la ansiedad, te falta el aire, la respiración. Pero si tú conscientemente tomas aire, aguantas el aire, sostienes el aire, pero no pulmonar, no al pulmón. Trata de que cuando respires tu aire se vaya al abdomen, es respiración diafragmática. Retienes el aire 4 segundos, 5 segundos y luego expulsas lentamente el aire. Le estás mandando un mensaje poderosísimo a tu cerebro. Le estás diciendo, todo está bien, porque nadie en peligro va a respirar de esa manera. Cuando tú estás corriendo peligro, cuando estás muy preocupado por algo,
tu respiración es acelerada. Pero si tú conscientemente empiezas a respirar lentamente, sosteniendo el aire, tu cerebro va a decir, hey, no pasa nada, todo está bien, cortisol, baja, que todo está bien. Otra recomendación súper importante que debo hacerte es que evites centrar tu atención en las caras de las personas que te están viendo. Cuando digo centrar, no quiero decir con esto que vas a dejar de ver a las personas. De hecho, ver a los ojos a las personas es una gran técnica que nos ayuda a conectar más con ellas. Pero no te concentres solo en una. Trata de pasear tu mirada en tantas caras como existan en el lugar. Si es un auditorio muy grande, trata de ver una que otra cara con la que te sientas calmado, te sientas a gusto. Porque hay muchas caras que lejos de ayudar te agudizan un poco el nervio que puedes estar experimentando. ¿Por qué? Porque son caras, las que yo llamo caras de personas incrédulas, que te ven como que no creen mucho tu mensaje, y no necesariamente no es que no lo están creyendo, es su forma de ver al público. Y cuando tú ves a esa persona, empiezas en tu cerebro a imaginarse que no estás llegando, que las personas no te están entendiendo, que estás dando un mal mensaje, que lo estás diciendo mal, y empiezas a ponerte nervioso por eso, o nerviosa. Por eso trata de pasearte por todos los rostros que puedas, no de manera errática, sino con suavidad, tratar de hablar con cada uno de ellos, y eso de alguna manera hace que el auditorio, las personas o ese pequeño grupo con el que estás hablando en una presentación de trabajo, pues pueda conectar contigo más fácil, porque entiende que le estás hablando de manera casi que personalizada, ¿ok? Y este último consejo es supremamente valioso. Siempre van a existir 3 discursos y te parecerá un poco extraño. Preparas un discurso, ese es el primero. Ofreces el discurso que preparaste, es el segundo. Y luego está el discurso que te hubiese gustado dar. Lo que preparas no necesariamente lo que sale. De estos 3, el que más cuenta realmente es el que diste, porque es el que quedó con las personas. No trates de cambiar ese discurso que diste. Puedes perfeccionarlo para el próximo, pero si algo salió mal, entiende que eso que salió mal puedes mejorarlo en el próximo, pero no te castigues porque dijiste o mencionaste una palabra mal, olvidaste algo. Tienes oportunidades de repetirlo, tienes oportunidad de hacerlo. Y hablando de repetir, si tu miedo de hablar en público es muy grande y a veces sientes que te abruma, empieza con pequeños pasos. La única forma de superar el miedo a volar es volando. La única forma de superar el miedo a la oscuridad es apagando la luz. La única forma de controlar el miedo de hablar en público, por supuesto, que es haciéndolo. Empieza con pequeños pasos en tu casa, en tu salón de clase, con algunos compañeros de trabajo, con tu familia, para que vayas familiarizándose y sobre todo tu cerebro entienda que es algo normal y que no corres ningún peligro por hablar en público. Yo soy José Gregorio Morales. Espero que este video haya sido de ayuda. Por favor, deja tus comentarios, tu opinión, comparte este video, suscríbete al canal y deja un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.